Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Cristina Hortal de cristinahortal.com y en este vídeo te quiero hablar una vez más de la percepción. Una vez más porque de una forma o de otra te hablo a menudo de ella y es que me parece un temazo, me parece una gran desconocida, en tanto que en general continuamos en nuestra mayoría de personas y en la mayoría de ocasiones continuamos dando por hecho lo que percibimos y reaccionando automáticamente sin más cuestionamiento. En esa medida, digamos que somos esclavos de nuestra percepción. Si no nos la cuestionamos y no la elegimos y pensamos que las cosas no son, son como las vemos, no es que simplemente las veamos así, sino que son así, en esa medida, y eso se cuela en muchísimos detalles, que aunque quizá no nos demos cuenta, lo hacemos, en esa medida somos esclavos de esa percepción, porque automáticamente se desencadena una reacción, un comportamiento, unas emociones que quizá no son las únicas posibles y quizá no son las que elegiríamos conscientemente, libremente. Entonces, pues por eso voy a hablar de este tema hoy y le voy a dar un enfoque muy concreto que me apetecía darle hoy, que es diferenciar la percepción en dos grandes bloques. Por supuesto hay miles de formas de percibir o miles de maneras de analizar nuestra percepción, pero quería diferenciar dos grandes bloques. Vamos allá. Bien, ante todo y para empezar, comentarte que, así a modo de curiosidad, que se me ocurrió este tema cuando estaba preparando, entre comillas, porque no los preparo mucho, pero preparando el último vídeo que grabé y que, bueno, pues no sé si lo viste porque es un vídeo privado solo para suscriptores, porque era un vídeo con un contenido muy personal. Entonces no sé si lo viste, te contaba una vivencia propia y cuando repasaba un poquito hacia grandes rasgos las ideas que quería comentarte, me di cuenta del montón de cosas que podía contar o cómo lo podía contar o en qué me podía centrar o a qué le podía dar más importancia, etcétera. Había mucha variedad, ¿no? O sea, había un sinfín de modos de contarte lo que te quería transmitir, pero me di cuenta que había sobre todo dos grandes formas, ¿no?, de contártelo en base a cómo yo lo entendiera o como yo lo percibiera, con lo que yo me quedara, ¿no?, de mi experiencia. Y esas dos grandes formas, por diferenciarlas de alguna manera, sería si yo me creo mi historia, si yo lo cuento desde mi individualidad, desde mi parcialidad, desde mi personaje, ¿no?, desde mi verdad, con mi historia, mi bagaje, etcétera, creyéndome que tengo razón, o contándolo desde un lugar más alejado en el que sí puedo observar a mi personaje o puedo observar cómo se ha sentido, se sentía o incluso se siente Cristina, pero desde un lugar más imparcial en el que no creo que sea la única forma de percibirlo o no sé si tenía razón o si tengo razón, ni estoy interesada en tenerla o no me aferro a querer tener esa razón, simplemente lo observo todo, ¿no? Esas eran dos grandes modos de percibir y me apetecía analizar un poquito esto porque me parece que tiene un buen tirón. Y cuando digo tirón me refiero básicamente a que tiene chicha, ¿no?, a que tiene un potencial interesante si ahondamos en ello. Bien, a lo que me refiero es la forma más común es en la que yo me meto en el personaje, me meto en mi historia y me creo esa percepción. Esa percepción puede ser constructiva, positiva o negativa, ¿no? Si nos ponemos a analizar, ¿no? Quiero decir que un día pues puede ser, bueno, pues que estés, o sea, es decir, una percepción o un modo de contarte las cosas pueden ser muy destructivo, muy pesimista, digamos negativo, que no te ayuda, etcétera, ¿no? O puede ser muy positivo. Pero el denominador común que yo quiero ahora destacar es que en todo caso te crees tu historia. Y si te crees tu historia, te crees que tienes razón o te crees que es verdad, como ves las cosas y que son así, y que no hay otro modo de verlo, por muy constructivo y positivo que sea incluso,
te está esclavizando eso, de alguna manera te está esclavizando, te estás identificando con eso y bueno, pues un buen día puede ser no tan positivo ese modo de ver o no adaptarse a las circunstancias, y como tú te lo has creído, estás ahí encallado, ¿no? Y eso de alguna forma te limita o te engancha, o bueno, pues no te hace bien, digamos, ¿no? Entonces, la propuesta es observar que siempre hay un modo de percibir las cosas en las que incluya el personaje o cómo se siente sin tener que creérselo, ¿vale? Y ahora voy a explicarlo un poquito más concretamente. Para ello te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes un conflicto X con una persona importante, con tu pareja, por ejemplo. Tienes un conflicto porque tú ves las cosas de una forma y tu pareja las ve de otra, y es necesario llegar a un consenso, a un acuerdo, porque tenéis que tomar una decisión o tenéis que hacer algo juntos, algo que os implica a los dos, y bueno, pues tú tiras para un lado y la otra persona para el otro, ¿no? Una situación pues bastante común, ¿no? El caso es que, bueno, estás en una situación así y tienes, bueno, me voy a centrar ya al margen de cuál sería objetivamente la mejor opción o así, porque en eso no me voy a centrar, porque encuentro que es muy relativo, habría que analizar caso por caso y creo que no hay una opción buena, sino la que en ese caso encaje, y eso puede ser cualquier cosa, y porque en general yo me centro por esto mismo en el fondo y no en la forma, ¿no? No en estereotipar una respuesta o una solución, sino fijarme en mi estado emocional, en analizarlo, en comprenderlo, en limpiarlo de alguna forma y situarme en una emoción y en una energía en la que yo pueda extraer lo mejor de la situación, yo pueda comunicarme mejor con mi pareja y pueda llegar a un acuerdo porque estoy en una energía colaborativa, digamos, ¿no? Y yo además, aparte de la solución externa que encuentre, yo encuentro mi paz dentro del conflicto, me empiezo a comprender, a estar bien, a situarme en mi centro, en mi lugar, y desde ahí comunico mejor y llegamos a una solución equilibrada, digamos, ¿no? Entonces, centrándome en mi percepción, o sea, en la tuya, yo tengo dos formas de estar en ese conflicto, dos grandes formas que hacen referencia a esta diferenciación que hago, ¿no? Creyéndome que tengo razón y que el otro se equivoca, o no creerme eso, no darle tanta importancia a eso, ¿no? Estando muy identificada con mi verdad, con mi personaje, con mi historia, o no estándolo tanto. Entonces, si yo creo 100% que tengo razón o que es verdad, solo que el otro no se da cuenta, o sea, yo puedo reaccionar pues con enfado porque pienso que el otro me está fastidiando, que es un egoísta o lo que sea, o puedo tomar la opción de entender su punto de vista o de entender que lo hace con buena intención, pero sigo pensando que se equivoca, o sigo pensando que bueno, pues que tendrá su razón para él, pero que para mí eso no es posible, no sirve, y que de alguna manera pues se tiene que adaptar a mí, o yo tengo que convencer al otro, ¿no? Y esta es la forma normal en la que planteamos un conflicto siempre, y así nos va. Es decir, se convierte en una odisea hacia convencer al otro, hacia argumentar, hacia darle fuerza a mi argumento, valga la redundancia, a mi historia, a justificar, a explicar, a darle fuerza, ¿no? Frente a mí mismo, yo me lo sigo contando igual, pero con más fuerza y más ímpetu, y frente al otro, ¿no? Lo que ocurre es que el otro hace lo mismo, el otro hace exactamente igual, entonces no hay encuentro, y en ese no encontrarnos sufrimos. Sufrimos porque queremos encontrarnos, sufrimos porque no nos sentimos entendidos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo estoy planteando es cuando tú eres capaz de no casarte con tu opinión. Eso no quiere decir que le tengas que
que dar la razón al otro, porque tampoco te casas con la opinión del otro. Al mismo tiempo es una mayor libertad. A ver si me explico bien. Digamos que si eres capaz de respetarte, de respetar tu opinión, tu punto de vista, tus preferencias, las respetas, las entiendes, las puedes argumentar, pero no hay ese vínculo, ese apego, esto es verdad, sino que te das cuenta que en esa ocasión, como en todas, hay 1000 formas de ver algo, hay 1000 formas de posicionarse, con 1000 oportunidades distintas que todas pueden estar bien si las aprovechamos. Es decir, que si yo veo las cosas blanco, puedo actuar blanco y eso me trae unas oportunidades interesantes, pero que si las veo amarillo, actúo amarillo, eso me va a traer también oportunidades interesantes y yo las aprovecho. Es decir, si soy capaz de ver eso, porque eso es una realidad absoluta, me parece a mí que como absoluto lo único que se me ocurre es eso, que no hay nada absoluto, que no hay nada blanco o negro, que todo depende de cómo lo mires y cómo lo uses, sobre todo. Entonces, si eres capaz de ver eso, ya estás bajando el nivel de sufrimiento, ya, de entrada. Es decir, ya no hay una lucha tan feroz, un apego, un dolor, un sentirme herido, no hay una necesidad de luchar, de defender mi idea, ya no lo hay tanto. Y al mismo tiempo esa predisposición y esa apertura te va a llevar a comunicarte mejor y te va a llevar a encontrar un encuentro, o sea, a que haya un encuentro más fácilmente. Si te fijas, tenemos la tendencia de estar siempre defendiendo nuestra postura, porque de alguna manera, como estamos identificados con ellos, somos nosotros, ¿no? En ese momento, lo que es importante para nosotros, cómo vemos las cosas, etcétera, nos identifica. Y como el otro hace lo mismo, intuimos que el otro va a hacer lo mismo, no queremos que el otro nos absorba, nos lleve por su... Bueno, es como que esto soy yo, así son las cosas, o así son las cosas, y no quiero que tú me invadas o me anules, o ya sea porque me vas a llevar a hacer las cosas de una forma que no quiero, pero muchas veces ya ni siquiera es eso. Muchas veces en el fondo lo que nos importa o lo que nos aterra es que no nos dejen ser nosotros, ¿no? O que nosotros dejemos de ser quienes somos. Yo soy que ve las cosas así, que crea así, que piensa así, que le pasó esto, que entonces reacciona así, bla bla bla. Y como nos hemos identificado con eso, si tú a mí eso me lo trastocas, si tú eso me lo quitas o me demuestras que me equivoco, que no es verdad, siento un vacío, siento una inseguridad, porque entonces no sé quién soy. Me parece muy interesante darnos cuenta que muchas veces batallamos por esa identidad, no por algo objetivo, con hacer las cosas así o así, sino más bien por esa identidad, ¿no? Es que yo soy esto y yo siempre he sido esto, o yo sufrí mucho, ahora no me digas que sufrí en vano, que podría haberlo visto de otra forma, hecho de otra forma, porque entonces me siento inútil, ¿no? Y no, yo quiero seguir teniendo razón, seguir pensando que no había otra manera de hacer las cosas, seguir sintiéndome víctima, porque si me doy cuenta que no fui una víctima de lo que fuera que me ocurriera, sino que yo también lo creé, o fui responsable, me empiezo a sentir mal, porque quisiera haberlo hecho de otro modo. Entonces tengo que afrontar mi responsabilidad y el aprender las cosas de otra manera, y eso da como mucho miedo o mucha pereza, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante darnos cuenta de qué manera defendemos esa identidad y el precio que pagamos por ello. No sale solo, es como muy instintivo, es como un instinto de supervivencia que tiene esa identidad muy feroz, pero pagamos un precio muy elevado por ello, porque sufrimos y no hay encuentro, no hay manera, el entorno no siempre nos entiende, y bueno, pues es un sufrimiento bastante prolongado e infructífero. Entonces, sobre todo, lo que yo quiero destacar con este vídeo es que existen dos grandes formas de percibir. Una es en la que yo me creo mi verdad, y la otra es en la que no me lo creo especialmente, o sé que pueden haber otras formas, o me abro a otras formas, o no estoy interesado en tener razón.
Pero, bueno, pues respeto mi posición y voy a por ello, voy a por lo que yo prefiero, por lo que yo pienso, por lo que yo siento, lo argumento, pero sin ese pozo, ¿no? Ese pozo emocional en el que tengo que luchar, en el que es o tú o yo, sino que me siento más en paz con otras posibilidades, contemplo otras razones, me abro a ellas, puedo ir cambiando, puedo ser más flexible o no, puedo seguir teniendo la misma posición, pero desde un lugar en el que ya no necesita defenderse, en el que ya ves otras posibilidades y te están bien, y al mismo tiempo pues ir a por lo que consideras. Por ejemplo, imagínate que tienes un conflicto legal porque alguien ha hecho algo que te parece injusto, ¿no? La opción más habitual, más reactiva, en la que yo me creo que tengo razón, sería desde la lucha, ¿no? Desde el enfado, juzgar al otro, argumentar 1000 veces mis razones, ¿no? Y yo puede ser que tenga unas buenas razones, ¿no? O sea, para defender mi posición. Y puede ser incluso que gane. Pero entre medias he sufrido mucho. Me he desgastado mucho. He juzgado, he perdido las formas. A lo mejor he hecho algo que no estaba en mis principios porque estaba tan enfadada que en ese momento lo veía justificado y luego me queda un sinsabor, un malestar, en fin, entre medias he sufrido muchísimo, me he desgastado un montón y no necesariamente eso me ha llevado a ser más efectiva en conseguir mi victoria, digamos, ¿no? Porque ya pues he perdido energía, he perdido foco, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo enfrentarme a un conflicto legal en el que yo creo que tengo razón o que tengo mis razones totalmente identificada y con el consecuente desgaste, o puedo no identificarme tanto pero seguir haciendo mis acciones legales. No tengo por qué decir, bueno, pues nada, pues no lucho, no pasa nada. No tiene que ser el otro extremo. Hay un término medio en el que yo puedo entender que yo tengo esos motivos, esas razones y voy a por ello, y al mismo tiempo no me identifico 100%. Bueno, pues a lo mejor pues la otra persona tiene su parte de razón, o a lo mejor hay otro modo de ver esto. Yo de momento esto es lo que me cuadra y voy a por ello, ¿no? Y es compatible. Te va a dar más serenidad si las cosas no salen como tú querías, o no se te da la razón, o descubres que hay otro modo de verlo. No te va a suponer un gran duelo, una gran pérdida de identidad o un sentirte ofendido o pisado porque no te has identificado tanto con tu verdad. No te vas a desgastar tanto por el camino, y curiosamente incluso puede ser que tengas más fuerza y lucidez en el proceso para conseguir lo que querías, paradójicamente. Cuando no estás en una gran lucha, sí tienes una energía y un quiero esto y vas a por ello, pero no estás en una lucha que te desgasta y que te hace perder foco, vas a hacer más objetivamente y concretamente lo que corresponda hacer en cada momento. Entonces, bueno, pues esta era la propuesta, bueno, la diferenciación, ¿no? Y de, oye, pues la percepción en la que me identifico y la percepción en la que no me identifico, y la propuesta de alguna forma es que las combines porque no están peleadas, ¿no? O sea, tú puedes tener una opinión y al mismo tiempo tenerla, pero que no te tenga ella a ti. No ser sometido a ella, no pasar por todas, sino, bueno, pues tengo esto, mientras no se demuestre lo contrario, y como tengo que ocupar una posición, ocupo esta, pero bueno, pues si se demuestra que hay otra posición mejor, cambiaré, o si no me salgo con la mía no pasa nada, sacaré otras cosas en claro, o aprovecharé que he perdido, ¿no? La razón o lo que sea, lo aprovecharé en mi beneficio también. Eso siempre está en mi mano, y encuentro mucho más paz en esa percepción, y eso es posible, eso es viable. Entonces mi propuesta es un poquito que sepas que existe esta otra percepción, que está a tu alcance y que la puedes ir combinando, que aunque
en la mayor parte del tiempo opines de una forma, tengas momentos de tranquilidad en la que te desapegues de esa visión y puedas ver las cosas desde una distancia, desde una altura superior, y contemplar otras opciones y desapegarte y dejar de estar enganchada a ello. Espero que esto te sirva. Sé que bueno, pues que a lo mejor puede sonar un poquito abstracto, entonces si bueno, cuando me estabas escuchando se te ocurría un caso y te apetece exponerlo, o tienes dudas, bueno, ¿cómo se aplicaría esto a este caso? O a mí me pasa esto y bueno, pues yo tengo este conflicto y pues yo me siento mal porque yo creo que tengo razón, pero estoy sufriendo, no sé, si me explico, si se te ocurre un conflicto que tú estés viviendo o que hayas vivido, que te gustará, a ver, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿Y de qué me puede servir? Pues oye, propónmelo. Me puedes escribir, si quieres, que me será muy interesante, me puedes escribir contestándome al email si ves este vídeo a través de un email, o directamente a mi correo contacto@cristinahortal.com, y me expones tu caso, ¿vale? Me gustaría que expusieras esta misma idea en mi caso concreto. En mi caso es este, ¿no? En el próximo vídeo, entonces, pues cogeré tu caso si me parece interesante. Si me parece interesante varios, a lo mejor hago varios o elijo uno, no lo sé cómo lo haré. Pero bueno, pues si recibo algún caso interesante sobre el que poner esto en terreno, ¿no? En tierra, en algo tangible, pues hago el siguiente vídeo sobre este tema, ¿vale? Así que si te animas, te espero. Y nada más de momento, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao.